Gabriel García Márquez. Biografía. Arcataca, Colombia, 1928, México DF, 2014. Novelista colombiano. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de 2 nuevos libros de ficción, en 1965 fue galardonado en su país con el Premio Nacional solo 2 años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad. La obra, en la que trabajó más de 20 años, recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario que es el trasunto de su propio pueblo natal y, al mismo tiempo, de su país y su continente. De perfecta estructura circular, el relato alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse realismo mágico por el encuentro constante de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Esta fórmula narrativa entronca con la tradición literaria latinoamericana, iniciada con las crónicas de los conquistadores, plagadas también de leyendas y elementos sobrenaturales originados por el profundo choque entre el mundo conocido y la cultura de los españoles que emigraban y la exuberante y extraña presencia del continente latinoamericano. Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde entabló amistad con intelectuales españoles, como Carlos Barral, y sudamericanos, como Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes. En 1972 Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad como periodista quedó reflejada en Textos Costeños 1981 y Entre Cachacos 1983, compendios de artículos publicados en la prensa escrita, y en Noticia de un secuestro, amplio reportaje novelado editado en 1996 que trata de la dramática peripecia de 9 periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un náufrago, reportaje sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye un brillante ejemplo de nuevo realismo y reflejó su capacidad para cambiar de registro. En cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió, con el cineasta argentino Fernando Birri, la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Falleció en la Ciudad de México en 2014, tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. Obras literarias. 1955, La hojarasca. 1961, El coronel no tiene quien le escriba. 1962, La mala hora. 1962, Los funerales de la mamá grande. 1967, Cien años de soledad. 1968, Isabel viendo a llover en Macondo. 1968, la novela en América Latina Diálogo. Junto a M. Vargas Llosa. 1970, Relato de un náufrago. 1972, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. 1972, Ojos de perro azul. 1972, El negro que hizo esperar a los ángeles. 1973, Cuando era feliz e indocumentado. 1974, Chile, El golpe y los gringos. 1975, El otoño del patriarca. 1975, Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. 1947, 1972. 1976, Crónicas y reportajes. 1977, Operación Carlota. 1978, Periodismo militante. 1978, De viaje por los países socialistas. 1978, La tigra. 1981, Crónica de una muerte anunciada. 1981, Obra periodística. 1981, El verano feliz de la señora Forbes. 1981, El rastro de tu sangre en la nieve. 1982, El secuestro cinematográfico. 1982, Viva Sandino. 1985, El amor en los tiempos del cólera. 1986, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. 1987, Diatriba de amor contra un hombre sentado monólogo en un acto.
1989, El general en su laberinto. 1990, Notas de prensa. 1961, 1984. 1992, 12 cuentos peregrinos. 1994, Del amor y otros demonios. 1995, Cómo se cuenta un cuento. 1995, Me alquilo para soñar. 1996, Noticia de un secuestro. 1996. Por un país al alcance de los niños. 1998, La bendita manía de contar. 1999, Por la libre obra periodística. 1974, 1995, 2002. Vivir para contarla. 2004, Memoria de mis putas tristes. 2010. Yo no vengo a decir un discurso. Premios. Primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas 1955 por su cuento Un día después del sábado. Premio ESO de novela colombiana por La mala hora 1961. Doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York 1971. Premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad 1972. Medalla de la Legión de Honor francés en París 1981. Premio Nobel de Literatura 1982. Condecoración Águila Azteca en México 1982. Premio 40 años del Círculo de Periodistas de Bogotá 1985. Miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá 1993. Carrera periodística. Con respecto a su carrera del periodismo, Gabriel García Márquez ha mencionado que le sirvió como una herramienta para no perder contacto con la realidad. A petición de Álvaro Mutis en 1954, García Márquez regresó a Bogotá a trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Un año después, García Márquez publicó en el mismo diario Relato de un náufrago, una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor A.R.C. Caldas, basándose en entrevistas con Luis Alejandro Velasco, joven marinero que sobrevivió al naufragio. La publicación de los artículos dio lugar a una controversia pública a nivel nacional cuando en el último escrito reveló la historia oculta, ya que desacreditó la versión oficial de los acontecimientos que había atribuido la causa del naufragio a una tormenta. Como consecuencia de esta controversia, García Márquez fue enviado a Europa para ser corresponsal extranjero de El Espectador. Escribió sus experiencias en El Independiente, un periódico que sustituyó brevemente a El Espectador, durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla y que más tarde fue cerrado por las autoridades colombianas. Poco después, tras el triunfo de la Revolución cubana en 1960, García Márquez viajó a La Habana, donde trabajó en la agencia de prensa creada por el gobierno cubano Prensa Latina e hizo amistad con el argentino Ernesto Che Guevara. En 1974 GGM, junto con intelectuales y periodistas de izquierda, funda Alternativa Revista que duró hasta 1980 y marcó un hito en la historia del periodismo de oposición en Colombia. En 1994 junto con su hermano Jaime García Márquez, y Jaime Abelló Banfi, GGM creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FUPI, que tiene como objetivo ayudar a jóvenes periodistas a aprender con maestros y estimular nuevas formas de hacer periodismo. Fotos.